de economía social de la comunidad astillero. Qué gusto volverlos a ver en este espacio. Ya los extrañaba, tuvimos el festejo del 20 aniversario de nuestra querida revista Fortuna. Les compartimos el viernes toda la ceremonia en la que estuvimos en el Museo Interactivo de Economía y hoy pues regresamos a nuestras transmisiones. No sabemos hasta qué día vamos a estar compartiendo con ustedes, hasta que de verdad, la fuerza nos lo permita, porque es fin de año, queremos descansar algunos días, pero por lo pronto seguimos aquí. Gracias a todos los que se están conectando. Yo soy Claudia Villegas desde la Ciudad de México y como pueden ver ya es Navidad acá en nuestro pequeño estudio del barrio de Coyoacán. Estamos muy contentos todo el equipo, Juan Manuel, Yaret, Juan Manuel Ramírez, Yaret Arciniega, que forman parte del equipo de producción Astillero Revista Fortuna. Y pues en este día que iniciamos pues ya las últimas semanas, nos da muchísimo gusto darles la bienvenida. Agradecemos por supuesto sus likes, que vayan a la cajita de herramientas si aún no son parte de Patreon, que es este esfuerzo de recaudación de fondos para seguir haciendo periodismo independiente. Los fondos van directo para sostener el equipo de producción de Astillero y a nosotros nos da mucho gusto ser parte de este esfuerzo de fondeo. Nosotros en Revista Fortuna tenemos nuestra membresía y nos llegan todas las notificaciones. Cuando el maestro Julio Hernández da una exclusiva, nos llega la notificación directo a nuestro correo electrónico y yo le he puesto una alerta para que me avise también a través de WhatsApp. Es muy buena esta membresía. También pueden suscribirse y tener acceso a todos los emojis. Ahí andan por ahí. Y por supuesto a las alertas. Quiero recomendarles que le pongan la campanita para que no se pierda usted que nos ve ningún capítulo de Economía Social. Estamos generando contenido original. Ya saben, siempre estamos buscando entrevistas exclusivas. Queremos meternos a la coyuntura todo el tiempo porque son cosas que sabemos que a ustedes les sirve, les preocupa. Y el Infonavit es un tema que de verdad preocupa y nos ocupa. Gracias a todos los que se siguen conectando, los estoy viendo. Si ustedes nos regalan un like y por cada like tiene una penetración de 3 veces, es decir, si logramos 500 likes podemos tener un alcance de hasta 1500, 2000, que es poquito para el estándar que tiene toda la barra de contenidos de Astillero, que es de los más vistos en el ambiente de YouTube. Me refiero al ambiente de YouTube para México y América Latina, y también quiero saludar a toda la gente que también nos ve en otras partes del mundo, que sigue la revista Fortuna. Tuvimos esta semana grandes sorpresas porque de pronto nos dimos cuenta. Muchísimas gracias por su super chat, yo se los agradezco en el alma porque de verdad sirve para hacer periodismo independiente en resistencia, para poder seguir resistiendo a veces cuando no quieren que digamos algo, cuando no quieren que reportemos algo. Pues aquí estamos todos los días, el pequeño equipo de producción, pero detrás todo el equipo de Astillero. Estuvimos en el Guateque, en Coyoacán, con todo el equipo de periodistas, productores, fotógrafos, cineastas, documentalistas que ha aglutinado el maestro Julio Hernández. No saben qué bonito fue estar ahí. Pude saludar a Guadalupe Correa, a mi querida Jacaranda, a Ana Lilia Pérez, te mando un saludo. Estuvimos ahí compartiendo un refresco porque yo no podía beber porque las alergias, no sé cómo les va a ustedes con las alergias, pero yo tuve que llegar con antihistamínico, pero ahí estuve. Vamos a escuchar un poquito al maestro Julio Hernández. Adelante. Los ciudadanos apoyamos y empujamos, pero con un periodismo que trata de equilibrar, de informar, de ayudar a que, aún impulsando nosotros como ciudadanos determinada opción, seamos capaces de hacer un periodismo crítico, analítico, que ayude a detectar y a advertir los problemas que hay en la construcción de un proceso tan duro y tan difícil como el que estamos viviendo. Y sobre
Ahí te vimos, Juan Manuel, bailando. Ahí está nuestro querido Dani, su mamá, Marta Olivia, que iba súper guapa. Estuvimos ahí expresando nuestros buenos deseos sobre el periodismo. Ahí está Guadalupe Correa. Tantos, tantos, tantos amigos. Like 53, vamos súper bien. Ay, Miguel, yo sí quiero descansar un poquito, pero ¿sabes qué? También me gana este ánimo de que yo sé que siempre a final de año se presentan grandes noticias. Fue un día a final de año cuando, por ejemplo, se vendieron grandes empresas allá por la década de los 90, las privatizaciones se fraguaban a final de año. Entonces, siempre trato de estar pendiente, pero sí me voy a ir unos días, pero yo les mantendré informados. Bueno, como les comento, hoy vamos a platicar sobre el Infonavit y les quiero contar, esta es una ley que se va a enviar, que debido al ruido que se ha generado, parece que, y esas son buenas noticias también, no se va a aprobar por la vía fast track, se va a mandar enero, seguramente en enero se estará aprobando, pero los legisladores quisieron darle un poquito de espacio a esta legislación. Para todos los que tienen la fortuna de ser empleados, de tener prestaciones sociales de ley, cada día hay más gente con las prestaciones sociales totalmente legales y que no tienen el problema de la subcontratación. Bueno, para todos aquellos que están teniendo un fondo tripartita, patrones, a mí no me gusta la palabra patrones, la patronal me suena, sí, de esos tiempos muy del régimen neoliberal, pero bueno, los empresarios, los dueños de las empresas, los empleadores, ándeles, empleadores me gusta más. Es un fondo que se consolida de las aportaciones de empleadores, gobierno y trabajadores. Y ese fondo que nosotros vamos generando durante toda nuestra vida laboral debe servir para tener acceso a un crédito que nos permita comprar una casa que durante muchos años pues nos fue negada. ¿Por qué? Porque es difícil consolidar fondos para una vivienda en los precios que nos las quieren vender a veces. ¿Y qué pasó durante los gobiernos de Vicente Fox y de Felipe Calderón, los gobiernos panistas? Hoy tenemos un déficit de 10 millones de viviendas. Históricamente, ese déficit ha sido el número con el que muchos presidentes han inaugurado sus sexenios. ¿Por qué? Porque hay 12 millones de personas que anualmente se integran a la vida laboral. Hay 6 millones, 7 millones de nuevas familias quizás. Por eso se dice que un crecimiento de entre 1 y 2% del Producto Interno Bruto, que son pues más o menos unos 32 billones de pesos, es insuficiente, porque esos 12 millones de personas necesitan un trabajo formal, necesitan tener acceso a la vivienda, aunque no haya matrimonios, uniones, pues todo mundo quiere tener una vivienda. Y díganme ustedes, vayan poniendo comentarios de sus experiencias. Díganme quién tiene la posibilidad en estos momentos con un salario quizás de 12,000 pesos, 15,000 pesos, que es el promedio de lo que se gana en el Instituto Mexicano del Seguro Social, de poder reunir primero un enganche, que ya saben que debe ser más o menos del mínimo del 20%, y luego, pues, reunir una mensualidad que te va a quitar, lo que recomiendan los expertos es que te quite el 30% de tus ingresos. Pero, ¿qué pasó durante los gobiernos de Felipe Calderón y de Vicente Fox? Vicente Fox sabía que una de las necesidades más sentidas de los pues diferentes estratos de la economía es querer tener una casa. Puedes tener una casa de interés social, como se le llamó, pues querer tener una casa nivel medio de 4 o 5 millones de pesos, una de interés social de 2 millones de pesos, porque no hay casas más baratas,
O puedes querer tener una segunda casa en Cuernavaca, o puedes querer tener una casa de 12 millones, que es para el menor porcentaje de la población. Ellos sabían además que impulsar una reforma para acelerar la construcción de viviendas generaría crecimiento económico. Tan es así que los estudios demuestran que cuando Enrique Peña Nieto buscó y lo desactivó, por cierto, toda la estructura empresarial, económica que crearon los panistas, porque sabía que ahí había no solamente muchos negocios, mucha corrupción, pero también había mucha comunicación a nivel regional, dinero para los partidos políticos. Cuando lo hizo, y lo hizo así de sopetón, pues la economía tuvo una gran caída. ¿Y por qué les digo esto? Porque tengo los datos. La economía sufrió porque se dejó de construir vivienda, porque se cambiaron las reglas de los famosos polígonos de actuación, en donde se autorizaban recursos desde el Infonavit para la construcción de vivienda. Todo esto viene al caso porque ustedes se acuerdan que la gran crítica, bueno, hasta películas hubo en donde era un hecho que se construían casas en zonas muy alejadas. En la zona de la frontera hay cementerios enteros de inventarios de pequeñas casas que se abandonaron, pero con tal de tener una casa nos ilusionábamos y se entregaron millones de casas que después se abandonaron. Hoy son prácticamente cementerios de viviendas que además estaban tan mal hechas que de verdad no tienen vergüenza aquellos que dicen no hay que tocar la estructura del gobierno del Infonavit porque habrá una toma de decisiones que va a perjudicar a los trabajadores. Históricamente los han perjudicado y ha sido muy complejo para muchos trabajadores tener acceso. Claro que el Infonavit ha servido para aquellos que han logrado juntar sus créditos y han podido reportar un enganche o reunirlo con el de algún familiar, la esposa. Para ellos creo que fue bueno, aunque también son créditos muy caros. Me voy a detener hasta aquí porque quiero saludarlos, porque después me voy de largo y no logro saludarlos apropiadamente. Bienvenido, nos saluda Marco Antonio Cruz. ¿De dónde nos saludas, Marco? Qué felicidad tenerte aquí. También a Roto Bisgur, que nos favoreció con un super chat desde el corazón. Muchísimas gracias. Y nuestro amigo Miguel Castro desde Estados Unidos, te extrañamos, Miguel. ¿Vas a venir a las fiestas navideñas a tu país? Ojalá que sí. Federico Fernández nos dice, hola amigos de Economía Social. Y Gerardo Alberto González, buenas noches Gerardo, te saludamos con gusto. Juan Ramón nos saluda desde Alto Tonga, Veracruz. ¿Dónde está Alto Tonga? Juan Ramón, si nos puedes comentar, nos encantaría saber. Héctor Arturo Benavides, aquí esperando su análisis para ver si hay esperanza de que mi generación millennial tenga la posibilidad de tener una vivienda digna, asequible y propia. Héctor, yo creo que sí. Yo creo que ustedes en esta generación, yo por ejemplo sigo pagando mi crédito de bancario, no he usado mi crédito Infonavit y tengo muchas ganas de usarlo. Yo como periodista a veces no tengo trabajo fijo, a veces no se puede cotizar, pero ahí está mi fondo. Y esto me lleva a comentarles que nadie puede tocar el fondo de los recursos de los trabajadores. Nadie. Que lo han tocado otros gobiernos, yo tengo evidencias que sí. Ahora lo que se busca con la ley es que se tenga una estructura similar a la del Infonavit, en donde la representación patronal y la representación obrera estén de alguna manera, y sí hay que decirlo, no podemos negar que estén de alguna manera supeditadas a las decisiones que con criterio social va a tomar el gobierno. Son 9 consejeros
en el Consejo de Administración y se propone que 5 estén en manos del gobierno y 5 entre el sector obrero y patronal. Que se establezcan reglas claras, que se establezca de alguna forma una manera de poner candados para que sí nos garanticen que no se van a tocar los recursos y que las decisiones van a generar mayor beneficio social. Entonces, sobre eso vamos a seguir platicando, Héctor. No hay que perder la esperanza, pero tengo algunas evidencias que sí tenemos un Instituto Nacional para el Fomento de la Vivienda de los Trabajadores diferente, muy diferente, y 2 datos que les voy a dar en cuanto terminemos de saludar. Ruth Otero, gracias Ruth por el like 53. No puedo ver cuántos likes tenemos, pero ojalá se puedan suscribir a la campanita para que en cuanto estemos ya atendiendo la transmisión, pues ustedes reciban una alerta para que no se les vaya nunca una transmisión de economía social. Yo necesito, y aquí se los confieso, dar mejores resultados en cuanto a penetración y en cuanto a likes para pues seguir la buena pista. Marta Olivia está arrasando a las 10 de la mañana. Bueno, ustedes ya saben, las mesas de análisis van muy bien. A mí también me va muy bien con el maestro Julio Hernández en su espacio, que me permite hacer un comentario los lunes a las 13:50. Y yo quiero que Economía Social le vaya muy bien, porque también es un espacio para ustedes. Quizás luego yo me vaya, pero el espacio de economía que hacemos de forma colectiva aquí en el canal de YouTube del maestro Astillero, que se quede siempre, porque es importante tener a la economía de nuestra parte, porque los consumidores, por cierto, les quiero recomendar el documental Compra en Netflix. Es impresionante. Yo ya lo sospechaba, que Amazon y ya algunos trabajos de Wall Street Journal con inteligencia artificial demuestran la manipulación a través de algoritmos que han realizado los famosos marketplaces, desde los de Estados Unidos, Amazon, hasta Alibaba. Así es que si pueden, véanlo con unas buenas palomitas, o si son más sanos, con un poco de fruta picada. De verdad, no se despeguen, porque nos ayuda a entender cómo conductualmente estamos sujetos a todas estas respuestas que nos generan una adicción por comprar. ¿Y por qué los precios son tan altos? ¿Por qué se generó inflación después de la pandemia? Porque los precios sí comenzaron a aumentar en función de la demanda, hasta destruían los productos, los quemaban. ¿Para qué? Para que no hubiera más oferta en las redes y no pudieran bajar los precios. Espeluznante, la verdad, lo que se cuenta, pero yo creo que lo vamos a lograr controlar. Tanto el miedo que nos tratan de dar con estas noticias de que nos van a quitar nuestros recursos, esos recursos que durante mucho tiempo desde el Infonavit han estado gestionados a favor de los intereses corporativos. Los empresarios aportan el dinero y yo creo que los empresarios deben estar felices de que sus trabajadores tengan vivienda, de que un mayor número de trabajadores pueda vivir en zonas de mayor densidad habitacional, en donde puedan usar un transporte como el Metrobús y que no tengan que ir a trabajar hasta zonas lejanas. Es en función de eso que los empresarios deberían estar en este momento a favor de una reforma que genere más viviendas. Les doy un ejemplo. Por ejemplo, el Instituto de la Vivienda de la Ciudad de México. ¿Saben ustedes por qué pueden hacer vivienda subsidiada? Y esto me lo explicó una vez uno de los desarrolladores que fui a visitar y que le pedí una entrevista, porque los trámites que deben pagar las desarrolladores de vivienda son muy costosos. Y entonces el Instituto de Vivienda en la Ciudad de México tiene ese subsidio, digamos,
en donde baja el costo de los permisos y baja, por lo tanto, el costo de la vivienda. Yo me pregunto si el Infonavit es una entidad que debe, su principal objetivo es proporcionar trabajo, vivienda a los trabajadores y después una rentabilidad presupuestaria y social generando empleo, porque si se logra esta reforma y si más trabajadores tienen acceso a una vivienda, también habrá un impacto en trabajo. Y lo que dijo la presidenta a propósito de eso, Juanma, si quieres veamos este segmento, dura más o menos, me decían, 6 minutos para entender lo que estamos hablando y lo que estamos platicando. Adelante, Juan Manuel. Octavio Romero, el miércoles, mañana es información del reporte de seguridad, el informe de seguridad, y el miércoles viene a explicar claramente en qué consiste esta reforma a la ley del Infonavit. Número uno, todas y todos los que tienen sus ahorros en el Infonavit para vivienda están totalmente resguardados. Esta idea que, bueno, no idea, estas publicaciones que sacan unas personas absolutamente irresponsables de que ahora están en problemas los ahorros de las y los trabajadores, falso, están totalmente seguros y eso no va a cambiar. Al contrario, ya presentamos 2 acciones muy importantes de Infonavit para que gente que sigue pagando sus casas ya pueda tener sus escrituras, para que se reduzca la cantidad de dinero que estaban pagando, que cada vez aumentaba más, tanto para aquellos que lo hicieron en cierto periodo como otro periodo. Entonces, se está facilitando a las y los trabajadores el pago de sus viviendas. Y el fondo del Infonavit está seguro. Quien sigue, porque también dijeron que ahora ya Hacienda no iba a garantizar ese fondo, sigue garantizándolo, está en la ley, eso no tiene ningún problema. Hoy lo revisa la Comisión Bancaria y de Valores y Hacienda va a decir exactamente cuáles son las normas y se va a cuidar todo, porque como dan préstamos, pues tienen que tener todas las reglas que tienen los bancos. Entonces, esas normas las define Hacienda. ¿Qué es lo que se está haciendo? Equiparando su estructura orgánica a la del Instituto Mexicano del Seguro Social, que también es un organismo tripartita. El Consejo del Infonavit sigue siendo tripartita, donde participan la patronal o los empleadores, las y los trabajadores a través de su representación sindical y el gobierno. Sin embargo, en el esquema como funcionaba el Infonavit había direcciones al mismo nivel del director general de sindicatos y representaciones de empleadores. Y ahora se está equiparando al Instituto Mexicano del Seguro Social. Las razones de por qué se está haciendo esto es para la propia gobernabilidad. Ahora le llaman gobernanza muy pomposamente a la gobernabilidad de una institución. Y se fortalece la conducción, pero las decisiones las siguen tomando los 3 sectores en el Consejo. Y también va a presentar el miércoles algunos casos del pasado de corrupciones que hubo en su momento en el Infonavit, producto de esta estructura. Ahora ya nada más les adelanto, la representación patronal que existe hoy y la de los sindicatos gana casi 2 veces lo que gana la presidenta de la República. No, están, sí, pues entre otras cosas, pues no sé, hay que ver por qué están en contra. Entonces el miércoles lo va a presentar. Octavio, tiene lógica, tiene sentido, es racional, se fortalece la institución, sigue siendo tripartita, eso no va a cambiar, pero ayuda
a la gobernanza de la institución y también pues al fortalecimiento, y se equipara al Instituto Mexicano del Seguro Social, y los ahorros están totalmente seguros y la Secretaría de Hacienda va a seguir vigilando el funcionamiento de esos ahorros, eso no va a cambiar. Lo aprobó senadores y ya pues están pidiendo que se explique claramente qué es lo que tiene, y pues va a haber su periodo de explicación sin ningún problema, pero es una legislación que va a ayudar al Infonavit. Y además se crea la empresa constructora del Infonavit, que además no va a construir el 1,000,000 de viviendas, pues no, una empresa no tiene esa capacidad, pero sí nos va a ayudar mucho a que no aumenten el precio del cemento, de la varilla, porque cuando anunciamos 1,000,000 de viviendas, pues no quiero ver a cuánto va a estar la especulación del precio de la varilla al final del 2025. Entonces, no, lo que queremos incluso es que haya, por ejemplo, compras consolidadas de cemento a todas las empresas del cemento, de varilla, de tal manera que aunque participen empresas privadas, locales, en la construcción de la vivienda para el Infonavit, pues esté garantizado que no va a subir de precio las viviendas por los insumos. Entonces, un plan integral que fortalece al Infonavit, se mantiene lo tripartita, se mantiene su vigilancia por la Secretaría de Hacienda, pero le da gobernabilidad al Infonavit y también quita cualquier asunto que tuviera que ver con corrupción, y se va a transparentar todo para que no haya problema. Entonces, el miércoles viene Octavio Romero a explicar con todo detalle la nueva ley del Infonavit. Bueno, 6 minutos de explicación directa de nuestra primer mandataria, la doctora Claudia Sheinbaum, que no tienen desperdicio. Mañana estará Octavio Romero, el nuevo director general del Infonavit, explicando de qué va esta iniciativa, para la cual, por cierto, pues no se necesita mayoría absoluta, lo pueden hacer porque es un cambio a la ley, y entonces es casi un hecho que se va a aprobar. No está de más abrir un parlamento abierto si se necesita, solo para que estemos tranquilos y que se establezcan bien las reglas de operación. Cuando la presidenta dice la patronal gana 2 veces más que la presidenta Claudia Sheinbaum, es cierto. Hay consejeros que están en el Infonavit para dar sus sesudos consejos sobre los esquemas de inversión, sobre los esquemas que permitieron, por ejemplo, los créditos veces salarios mínimos para que tuviera más recursos el Infonavit, pero que encadenaron a miles, quizás millones de trabajadores, 2 millones en preciso, que tuvieron que pagar durante las últimas décadas, pues la gran idea de estos consejeros de la patronal, que son expertos en finanzas, son expertos en mercado de valores, pero que tienen una gran cantidad de conflictos de intereses. Por eso en este programa quisimos poner transformación del Infonavit, atenta contra muchos intereses empresariales y muchos intereses políticos, porque también hay una línea muy delicada en las obras de las viviendas. Hay mucha transmisión de información que hemos visto, por ejemplo, en las elecciones. Ustedes vieron que Santiago Taboada, por ejemplo, fue acusado de tener vínculos con algunas organizaciones, entre comillas, de trabajadores de carácter golpista, que son los que de pronto frenan una obra, son los llamados sindicatos, en donde la constructora está trabajando bien y llegan y le dicen, oye, ¿dónde está tu representación sindical? Si no nos pagas hoy, corrupción, claro,
si no nos pagas hoy, no puedes seguir trabajando. Y entonces eso encarece y encarece y encarece las obras. CATEM no ha estado libre de estas malas prácticas. Por eso ahora dicen que hay muchas representaciones sindicales que estaban con la CTM que ahora pueden ser tomadas por CATEM. CATEM también tiene estas malas prácticas y eso es materia de otro programa. Pero les quiero decir que las representaciones obreras también en el Infonavit tienen sus intereses. Por eso, ahora que se unen sindicatos y se unen algunos patrones, ya dijimos que no eran patrones, sino empleadores, pues es para mover, porque ellos quieren tener ahí una representación para seguir teniendo ciertos negocios. Esto se los comento porque hay mucha desinformación que trata de meter miedo en esta teoría del shock de que nos van a robar nuestros recursos. Yo tengo mi pequeño ahorro ahí de muchos años y que nos van a robar nuestro recurso y que lo van a usar para dar vivienda a diestra y siniestra en tiempos electorales. No, no se puede. Los fondos, y por aquí estaban preguntando, a ver si encuentro, nos estaban preguntando cómo se establecen los fondos del Infonavit. 5% el patrón, el trabajador aporta para recuperar cuando le dan un crédito y el gobierno no aporta directamente, pero sí hace deducibles las aportaciones, subsidios, en la tasa efectiva que pagan los trabajadores ya hay un beneficio y por eso tiene una representación, porque se trata de vigilar que lo que se hace con los fondos de los trabajadores y también de los empleadores, pues sea totalmente transparente. Entonces, ahora lo que se busca es que sea una estructura muy parecida al Infonavit, en donde no se pueda tener este tipo de cruce de intereses. Bueno, pero les estaba comentando, cuando se aprueba que va a haber emisiones sobre los créditos, sobre la cartera de créditos, imaginen ustedes que tenían 1 millón de créditos del Infonavit y el famoso Infonavit total que se daba a través de un banco. Yo me pregunto, ¿cómo para qué? Y ellos decían, no, pues para que tengas acceso a un mayor monto. Ok, pero ahí había intereses de los bancos y había intereses de fondos y entonces hacían emisiones a 30, 40 años, no, 30 años, y esos créditos eran indexados veces salarios mínimos. ¿Qué quiere decir? Que no pagas una tasa fija del 10%, sino que lo que vas a pagar es el nivel del salario mínimo cada año, que puede ser del 7, del 8, cuando estaba muy castigado, pero que ahora imagínense que estuviera indexado a los 2 dígitos que se aprueban. Bueno, no es tanto el problema de que se indexe a una tasa del 10 o del 11, sino que lo que sucede es que esos veces salario mínimo obligaba a que cada año aumentara el crédito en hasta 10%. ¿Qué sucedía? Nunca terminabas de pagar el crédito. Pongamos un crédito de 2 millones de pesos, cada año aumentaba 100,000 pesos. No importa que tú pagaras puntualmente, se te aumentaba 100,000 pesos. Y esto generó créditos eternos. Yo tengo la esperanza de que este gobierno siga siendo serio respecto al carácter social del Infonavit, porque sí están rescatando los créditos veces salarios mínimos, están congelando las mensualidades y están eliminando ese incremento sobre saldos insolutos anuales, que lo tuvieron bancos. Yo tuve un crédito veces salarios mínimos que cada año aumentaba 100,000 pesos. ¿Y saben por qué los bancos se daban el lujo de ofrecer estos veces salarios mínimos? Si eras mamá soltera, si eras trabajadora por tu cuenta, si no tenías un patrón, a ti te toca pagar más. Es que eso era inequitativo, desigual e injusto. Y eso ha cambiado con el Infonavit. Y el Infonavit, van a ver hoy también en los medios que
una agencia calificadora bajó la perspectiva para los créditos del Infonavit. No se espanten, hay que aprender a leer toda la información económica. En realidad, lo que les notificó ahora el Infonavit a muchas instituciones que tenían esas emisiones de bonos, lo malo es que están en algunas afores. Y entonces, estos sesudos consejeros de la patronal, pues también salían con información, casi como estas películas de las hipotecas subprime, salían con información para decir a una afore, compra esta emisión de bonos del Infonavit porque la tasa es muy alta, claro, porque se la cobraban a los trabajadores. Por eso vale la pena que haya un cambio en el Infonavit. Les doy otro ejemplo. En el Infonacot, que también era un instituto para créditos al consumo de los trabajadores, Alberto, ay sí, Jared, me ayudas con el nombre del que fue el director, que por cierto colabora en Revista Fortuna. Este exdirector del Infonacot cambió la operación para no tener que pagarle a las aseguradoras seguros contra incumplimiento de los fondos de descuento a nómina que solo aumentaban el costo a los trabajadores. Claro, un trabajador en nómina nunca va a poder incumplir un crédito que se le descuenta de su nómina. Pero había un grupo de aseguradoras, entre ellas Seguros Azteca, que religiosamente cobraban pólizas. Eran negocios de viudas atados a que los pagaran los trabajadores, así de injusto. Entonces, regreso para leer sus comentarios y luego les tengo una sorpresa porque Yaret Arciniega, que está acá con nosotros y nosotras, va a platicarnos unos minutitos sobre el mercado de valores. A ver dónde me quedé. Oigan, no me voy a ir de economía social. Lo que estaba yo diciendo es que yo sí me siento un poquito mal porque no estamos logrando crecer lo mismo, porque solo estamos 2 días a la semana y me han dicho que a veces no es fácil encontrar los videos. Por eso les pido de corazón que si se pueden suscribir y la alerta, me ayudarían muchísimo porque eso nos apoyaría muchísimo en ampliar el alcance. Víctor Manuel Silva, saludos, ¿cómo estás? Pocas veces tengo la oportunidad de escuchar tu programa. Saludo para todos y es un tema interesante y pertinente. Ese organismo es una mina de oro para empresarios voraces y líderes. Exactamente. Y los que menos ganaban, pues son los trabajadores. Octavio Gómez, muy buenas noches. Y saluda a todos en la sala. Hay que saludar a Octavio. Alan Sánchez, para los 60,000 que tengo, y la línea de crédito máxima de 1 millón que puedo comprar en la Ciudad de México, que le muevan y ojalá se logre mejorar la situación. Si tienes de enganche 60,000 y te alcanza para un crédito de 1 millón, pues no hay mucho que puedas comprar porque las casas están muy caras. Y entonces, lo que va a suceder cuando haya una mayor oferta es que van a bajar el costo de las casas. En el INVI eso ha ayudado mucho, también que hay un tope ya. Acuérdense que aquí en la Ciudad de México hubo una transformación en el régimen de rentas, ya no puedes cobrar más allá de la inflación. También con lo de Airbnb, también hay cambios importantes. Amita nos dice, gracias por mantenernos informados, Claudia, fan de economía social. Gracias, Amita, porque no entendía de economía de una manera tan clara hasta ahora. Soy millennial sin casa, me interesa la información. Habrá un programa en la Ciudad de México para jóvenes, Amita, y también yo creo que el Infonavit está abriendo la opción de renta con opción a compra. Eso nos va a ayudar mucho. Por eso, cuando la presidenta Sheinbaum habla de una gran constructora, pues va a ser rentable. ¿Por qué? Porque va a tener recursos para generar la vivienda. Hay un mercado de financiamiento abierto para el Infonavit que paga muy bien. Y entonces imagínense si antes que tenían este direccionamiento a ciertas empresas que mañana nos estaban preguntando sobre Geo, sobre Ara, sobre Urbi, sobre Homex, con Eustaquio Laguna, me parece que estaba vinculado con Enrique Peña Nieto, que hizo muchos fraudes. Bueno, parece que ya se les olvidó, ¿verdad? El cártel inmobiliario ligado a los panistas,
cuando se cayeron casas mal construidas en Portales durante el sismo de 2017, de verdad ya se les olvidó las casas que construía Geo lejísimos, las casas que se construyeron en Tecámac, lejísimos de los centros de trabajo. Ahora, fíjense que con el AIFA, todas estas casas van a tener otra vocación, pero es así como se establecen las políticas públicas. Primero generas los centros de trabajo y luego las viviendas, porque no es primero la vivienda y luego te gastas, porque hay estudios que demostraron, y quien nos lean por aquí y lo hayan vivido, a veces te gastas más del 30% en transporte para llegar a tu vivienda. Y entonces ya entre que pagas el crédito y pagas el transporte, te quedas sin nada. Ciudades durmientes, familias quebradas, con tal del sueño de tener una casa. Entonces las abandonabas y no las pagabas. Y tus créditos hipotecarios te generaban una mala nota en el buró de crédito, pero de verdad era una tragedia que generó millones de riqueza para pocas personas. Los líderes Nailo, como Tereso Medina en Coahuila, empresarios como los familiares del gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez de apellido Salinas o Verduzco Arizpe Montemayor, les afecta, claro. Ya no tendrán esa transmisión directa de negocios. Alan Sánchez nos dice, si construyen a la mitad de lo que plantea la presidenta, dudo mucho que se cumplan las estimaciones de las calificadoras o grupos como las fibras inmobiliarias. 10 millones de viviendas se pretenden construir durante el sexenio. Yo creo que habrá un círculo virtuoso siempre y cuando no haya corrupción, porque la corrupción lo arruina todo. No metemos a las manos de que la nueva estructura no vaya a tener problemas de corrupción, pero al menos ya sabemos lo que no se debe hacer. Quebró Grupo Geo y eso que le dieron mucho dinero del petróleo. Quebró Grupo Geo, en donde Gómez Mont, vinculado con los panistas, Secretaría de Gobernación, ya saben. Lolita Dalbert, ¿cómo estás? Nos saluda desde Utah. Muchas gracias, Lolita, te mandamos un abrazo. Claudia, ¿hay relación de corrupción, líderes sindicales y el Infonavit? Sí, claro, Miguel, ¿qué te puedo decir? Números, te prometo que los tendré, sobre todo algunas investigaciones que hemos publicado. Con Fox, claro, Alan, con Fox. Xochitl Arriola, saludos desde Orizaba, Veracruz. Fíjense que me estaba dando risa mucho leer a la exsecretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, hablar sobre las casas de 40 metros. De verdad, una casa de 40 metros es opción en una zona lejana. No sé, me parece que no es la respuesta y que lo bueno que se hizo en su administración en la SEDATU, bueno, pues habría que recuperarlo, pero también muchas críticas por ahí. Alejandro Cruz Solano desde Tuxpan, Veracruz, escuchando su forma práctica y sencilla de explicar la economía en su entorno. Muchísimas gracias, Alejandro. Un saludo hasta Tuxpan, Veracruz. Alfredo Lozano, saludos. Ojalá y puedas explicar el préstamo que hace Infonavit para remodelación de casa. Es una mafia entre empresas y bancos. Ah, no lo sabía, Alfredo, pero lo voy a investigar. Debe haber también cierta colusión, como cuando te daban crédito para comprar algunas cosas. Creo que es ese crédito que solamente se autorizaban para ciertas empresas. Las fibras, que son fideicomisos de inversión en bienes raíces, está documentado, tienen un control total sobre gran parte del mercado inmobiliario. Son como hermanas siamesas las empresas o fibras, o la misma cosa, investigador de la UNAM realizó. Lo vamos a buscar, Víctor. Gracias por el dato, Claudia. Ana Lilia Armendáriz, Claudia, ¿qué porcentaje pone el trabajador y el patrón? 5% el patrón, el trabajador recupera los créditos y se le hace un descuento a través de la nómina. Víctor Manuel Silva Ramírez, un estudio muy completo al respecto, lo vamos a buscar. Continuidad y calidad es la clave, maestra. No, Miguel, que no me voy. A veces mi sintaxis es medio confusa porque siempre estoy pensando 3 cosas al mismo tiempo. Lo único que les pedía, por favor, es like y compartir, que con eso nos ayudan mucho. Alan Sánchez, es una apuesta que promete, más bien propuesta que promete, y esperamos en beneficio de los trabajadores. Yo también, Víctor Manuel. Saludos desde Copainala, Chiapas. Trato de no perderme tu programa. Gracias, Goretti Vázquez Sánchez. Mientras el maestro Julio Hernández nos siga dando permiso de andar acá,
pues acá estaremos. Yo la verdad es que no creo mucho en los canales independientes de YouTube por una razón, porque si se dispersa el esfuerzo con tal de monetizar, que se monetiza poquito, mucho, pero yo quiero monetizar, yo no creo mucho en eso, yo creo más bien en que la unión hace la fuerza. En Revista Fortuna también tenemos nuestro canal de YouTube, replicamos lo que hacemos aquí, pero por el momento a nosotros nos gusta ser parte de una gran tripulación. Estamos en Revista Fortuna en YouTube también. No te vayas a ir del canal, tu trabajo es admirable y pedagógico para explicar con una facilidad complicada. Muchísimas gracias. Oigan, si nos vemos por acá el viernes, les voy a platicar de una nota increíble que publicamos. Bueno, increíble, sonó muy superlativo y muy exagerado, pero muy bien documentada, sobre Ricardo Salinas Pliego y su manera de hacer negocios y cómo está siguiendo un juicio en Londres porque lo estafaron, así como lo oyen, que me lo estafan al señor Ricardo Salinas Pliego, y ahora pues ha comprometido un paquete de 7 millones de acciones que en algún momento yo presumo o se alcanza a observar, pues sí le generó problemas en la negociación de sus acciones, que por cierto cumplieron 2 días de ya no poder retomar la recuperación que tenía, que habían pasado de 900 a 200, bueno, pues están en 400, 450, 27 de diciembre, la gran asamblea de accionistas de Ricardo Salinas Pliego, que por lo que se ve, pues solo serán ellos, porque al parecer también alguien estuvo recomprando acciones para que él tuviera todo el control y no se enfrentara a un cuestionamiento. Banco Azteca ha sido multado por más de 1,700 millones de pesos por no informar al mercado de valores que estuvo comprando títulos de la emisora. No se precisa si fueron títulos de Electra. Mientras tanto, hoy Moody's estimó que recomprar los títulos que están en el mercado de valores para poder salir y cancelar todo contacto con inversionistas del mercado de valores y cancelar su registro en el mercado de valores le representaría poco más de 4,000 millones, más los 1,700 que va a pagar de multa, pues ya le salió un poquito más caro, pero de todas maneras le hubiera salido más caro pagar las acciones en 1,500 millones, 1,500 pesos y no a los 400 que les va a comprar a sus minoritarios. Como les digo, a mí al final la caída de las acciones de Electra me pareció que fue un negocio para él. Evita los malos entendidos y deja entrever a los expertos dando explicaciones bien raras. Yo estoy de acuerdo. ¿Vas a ir a la mañanera? No va a ir Yaret Arciniega. Yaret, entra por favor y salúdanos porque ya de verdad nos quedamos cortitos de tiempo, pero cuéntanos, perdóname, querida Yaret. Dicen que si vas mañana a la mañanera. Sí, mañana vamos a estar ahí en la mañanera, en primera fila, como siempre. Y pues no se pierdan la cobertura en tiempo real de la mañanera y de todo lo que nos va a explicar el director del Infonavit. Y bueno, pues a lo que veníamos es que retomando este asunto, este tema del empresario del señor Salinas Pliego, nos dimos cuenta que el programa pasado la maestra Claudia Villegas mencionó que la Bolsa Mexicana de Valores solo tenía alrededor de 140 a 150 empresas enlistadas y nosotros en Revista Fortuna nos preguntamos por qué era tan importante para un país tener cierta cantidad o tener muchas empresas enlistadas en la Bolsa de Valores. Nos pusimos a investigar y bueno, resulta que el número de empresas que están enlistadas en Bolsa de Valores impulsa el crecimiento económico de cualquier país, porque pues la bolsa de valores permite a las empresas obtener capital, dinero, para expandirse e invertir en innovación y crear pues nuevos empleos. También ofrece a los ciudadanos una vía para diversificar su patrimonio. En este sentido, México está muy rezagado en temas de empresas en la bolsa de valores, porque mientras Brasil tiene alrededor de 400 empresas enlistadas en su bolsa, Estados Unidos tiene 6,000 y México solo tiene 150, 149 podría decirse, por la salida de Electra. Y pues esto refleja, lo que nos dicen los expertos es que esto refleja una serie de retos estructurales en el mercado financiero. Pero
¿Por qué es que las empresas mexicanas no se enlistan en la bolsa de valores? Bueno, lo que nos dijeron los expertos y lo que arrojan las instituciones es que las empresas prefieren financiarse a través de deuda privada o de deuda bancaria para evitar los costos que implica cotizar en la bolsa de valores y también para evitar las exigencias regulatorias que implica estar en la bolsa de valores. Esto significa que ellos tienen que declarar todos sus movimientos, tienen que tener la mayor transparencia para permanecer en la bolsa de valores. Y bueno, otra de las razones por las que pues, las empresas mexicanas no se enlistan en la bolsa es porque una gran cantidad de empresas mexicanas son pymes y las pymes enfrentan barreras también que tienen que ver con costos, con altos costos para enlistarse y también una complejidad regulatoria para llegar a la bolsa de valores. Y a esto se le suma un bajo, lo que los expertos llaman un bajo nivel de liquidez en el mercado mexicano. ¿Cuáles son las consecuencias? Bueno, tener pocas empresas limita la oportunidad de desarrollo y de innovación de las empresas y para los países pues impacta directamente a la competitividad de un país y a la integración de mercados globales. Bueno, una de las cosas que está haciendo el gobierno, que hizo el gobierno para revertir estos impactos, es que en el 2023 se publica la Ley de Mercado de Valores y bueno, esta ley busca modernizar el sistema financiero y fomentar la participación de empresas y de inversionistas en la bolsa. Una de las cosas que propone esta ley son esquemas simplificados para que las propias pymes puedan enlistarse de manera más fácil y da algunos incentivos a las nuevas empresas que se enlistan. Y pues lo que nos dijo al menos la IMF es que podría ser un paso muy positivo para el desarrollo del mercado financiero en México. Pues esta es una nota que hicimos para Revista Fortuna. Intentamos hacerla lo más informativa y explicativa y lo más ilustrativa posible para que a todos nos quede claro y pues estaremos haciendo este tipo de notas para explicar mejor estos temas que a veces pues no entendemos y que pues son más sencillos de lo que parecen. Muchísimas gracias, Yared Arciniega, asignada a cubrir presidencia por parte de Revista Fortuna. Nos quedamos muy interesados en este tema. Gracias por ocuparte de documentarlo. 1,400, 1,500 empresas no es nada. Se necesitan muchas empresas que se financien, por ejemplo, de vivienda. Nos quedamos, amigos, amigas, con todas sus inquietudes, por si mañana, Yared, tenemos la suerte de que preguntes. Por ejemplo, nos dicen Agua y Drenaje de Monterrey no tiene Infonavit por acuerdos pasados del sindicato. ¿Qué opciones hay para que los jóvenes tengan vivienda? ¿Cómo la reforma va a beneficiar a todos estos jóvenes millennials? ¿Cómo las personas que han perdido su vivienda pudieran recuperar algo? Yo creo, querida Yared, que será una mañanera muy intensa. Ojalá puedas preguntar, que preguntes sobre las fibras. Habrá mucha información mañana y hasta este momento, Yared, bueno, pues ya nos tenemos que despedir porque vienen las charlas astilladas. Amigos, amigas, gracias por estar aquí en Economía Social y pues ya no me puedo despedir de Yared, pero estaremos acá. Ya despídete, Yared. Muchas gracias y los esperamos mañana en la cobertura de Revista Fortuna en tiempo real desde la mañanera. Síganos en www.revistafortuna.com.mx y a través de todas nuestras redes sociales. Y también estamos en YouTube. Muchísimas gracias, Yared. Juan Manuel, gracias. Quédense, por favor, aquí en Astillero y nos vemos el viernes.